el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, o tenemos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinan y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre que de los espíritus? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ello han sido ejercitados. El Señor disciplina a los que aman. Es cierto, cuando estamos pasando por una prueba o tenemos alguna necesidad, no estamos contentos, no nos sentimos gozosos, porque ¿a quién le gusta pasar una prueba? A nadie le gusta pasar una prueba. El hermano Andrés decía en la mañana, gracias, de que por medio de la historia podemos corroborar la palabra de Dios, pero hay un hecho en la historia que es llamado la vergüenza de la humanidad, que va a hacernos muchas preguntas, o a muchas personas les hacen muchas preguntas que a veces no podemos contestar. El hermano también, venía entrando, no sé si el hermano habló de algo, no nos pusimos de acuerdo, hermano, pero yo voy a hablar del holocausto. Usted estaba hablando de Hitler también. En la historia se identifica, ¿alguien conoce el holocausto? ¿Alguien ha escuchado del holocausto? Bueno, esa es una imagen del holocausto. En la historia se identifica con el nombre del holocausto a lo que técnicamente se conoce según la terminología nazis como la solución final de la cuestión judía, es decir, el intento de exterminar a la totalidad de la población judía de Europa, que culminó con la muerte de más de 6 millones de judíos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos salvadoreños sabemos aquí? Yo soy del Salvador del mundo, pero salvadoreños, ¿saben cuánta es la población de El Salvador? Bueno, el suyo está más avanzado, pero yo tengo el censo que hicieron en 2012-2013. 6.251.495. 6.251.495. Tengo que ir más despacio porque no va a poder traducir el hermano. O sea que si le descontamos los 6 millones de judíos que murieron, si hubieran sido los salvadoreños en los que Hitler o los nazis hubieran querido destruir, solo hubieran quedado 251.495 salvadoreños. ¿Se pueden imaginar eso? Casi todo El Salvador. Por eso se le llama la vergüenza de la humanidad. Si ustedes van a YouTube y buscan resumen del holocausto, hermanos, hay unas imágenes que dan tristeza. Esa es una fosa en donde no sé cuántos habrán muertos. Entre los métodos utilizados estuvieron la asfixia por gas venenoso, los disparos, el ahorcamiento,
los trabajos forzados, el hambre, los experimentos pseudocientíficos, la tortura médica y los golpes. No sé si aquí menciona también, pero habían hornos, como los hornos que tenemos en nuestros países para hacer pan, en donde ahí se aniquilaban a los judíos. Cuando los judíos eran apresados, tenían que pasar por enfrente de un oficial nazi que él decidía si a la izquierda o si a la derecha. Disculpen, no voy rápido así. A la izquierda y hacia la derecha. ¿Por qué hacia la izquierda y hacia la derecha? Hacia la derecha mandaban a aquellos a los que el oficial consideraban que eran fuertes. Hay una historia de una joven que sobrevivió, que la mandaron a la derecha, la pasaron, la raparon, la bañaban, porque la desnudaban y la metían en agua, en saunas. Y ella, cuando todavía no había entrado en conciencia de lo que estaba pasando, porque era una niña, se encontró con otra más adulta y empezaron a hablar, polaca las dos, pero descendientes judías, y le dice: ¿qué es ese humo que se ve allá? Hacia la izquierda. Le dijo: es tu familia que se está quemando. Fue la única que se sobrevivió de su familia. Imágenes fuertes. Ahí están los hornos que eran utilizados para quemar a las personas. Por eso es llamada la vergüenza del mundo o de la raza humana. Miren cómo vivía esa gente, mis hermanos. La decisión nazi de llevar a la práctica del genocidio fue tomada entre fines del verano y principios del otoño de 1941, y el programa de genocidio alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. Eso fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Una ideología de, no sé alemán, Weltanschauung, concepción del mundo. Hitler tenía esa concepción del mundo. Quería tener una sola cosa del mundo. Milenaristas que proclamaban que el judío constituía el origen de todos los males. Escuchen, el judío era el que causaba todos los orígenes, todos los males, en especial el del internacionalismo, el pacifismo, la democracia y el marxismo, y que era el responsable, escuchen de qué era responsable el judío, del surgimiento cristiano. Ante esto yo me pongo a pensar, ¿quién estaba atrás de todo esto? ¿Quién estaba atrás de todo esto que estaba sucediendo? Satanás. Es que no puede haber otro que quiera o que esté en contra de los cristianos. En 1993 ya había en Alemania más de 400 asociaciones y entidades antisemitas, así como unas 700 publicaciones periódicas antijudíos, que en buena parte retrataban a los judíos no solo como una amenaza económica y política, sino también como un peligro para las mujeres alemanas y la pureza. O sea que ellos tenían miedo de que los judíos se mezclaran con las alemanas y que la raza pura de alemana se fuera mezclando. De acuerdo a los nazis, existía un dualismo entre la raza aria nórdica divina, con su sangre, cultura y tierra, y la raza judía supuestamente maligna y opuesta a la raza aria. En ese entonces predominaba la Iglesia Católica. Como uno de los principales enemigos de los nazis, ellos lo consideraban así, y proponían sustituir el cristianismo tradicional con el mito de la sangre neopagana. Era un término, no creían en Dios o en una divinidad, pero no exactamente en Dios. En su ideología antisemita, los partidarios del cristianismo positivo afirmaban que las antiguas invasiones germánicas del Imperio Romano habían venido a salvar la civilización romana, que se había corrompido por la mezcla de las razas y por el cristianismo judaico y cosmopolita. Pensaban que las persecuciones contra los protestantes en Francia y en otras áreas representaban la aniquilación de los últimos restos de la raza aria en esta zona.
aspecto doctrinal del cristianismo positivo, consecuencia de la idea superior de alguien, fue lograr la unidad nacional para superar las diferencias confesionales, para eliminar el catolicismo y unir el protestantismo en una iglesia nacional socialista cristiana que fuera llamada Iglesia Evangélica Germánica. O sea que ellos querían hacer una mezcla satánica, porque querían a veces adorar tener algo que adorar, pero no podían adorar a Jesús, porque recuerden que Jesús era judío y ellos estaban en contra del judío. Entonces, ¿cómo hacían? Decían tal vez poner a Pablo, pero Pablo era judío, no podían hacer nada. Tengo otra imagen para ustedes. ¿Qué logran ver? Una madre, un soldado y un niño. ¿Ven cómo está la madre? Recostada, cubriendo a su hijo. Y el soldado a punto de disparar. ¿Acaso no sabía Dios que sus hijos estaban sufriendo? ¿Podrá acaso un Dios amoroso, justo y benevolente esconder el rostro ante tanto dolor y sufrimiento humano? Ese es el título de mi tema. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Si es un Dios amoroso, justo, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿No escuchaba el clamor de su pueblo? Volvamos a ver la imagen. Un soldado, una madre y un niño. ¿Por qué Dios no intervino ahí? Al ver a esta madre sosteniendo a su hijo en brazos, esperando el disparo que le arrebataría la vida a ella y después a su hijo, y al ver tanto dolor por el cual pasaron estas personas, es normal que nos hagamos varias preguntas. ¿Por qué esa madre? ¿Por qué ese niño? ¿Por qué esas personas? A Jesús también le hicieron esa pregunta. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Yo les invito a que vayamos a Lucas 13, 2, 13. Lucas 13, 2, 3. Yo lo tengo aquí. ¿Por qué hay sufrimiento? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús estaba hablando ahí de un grupo de galileos que habían sido asesinados justamente cuando se estaba ofreciendo sacrificio a Dios. Y le preguntaron: ¿por qué tanto sufrimiento? Y él les contestó: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La sabiduría popular dice que le pasan cosas malas a quienes son malos. ¿Pero es eso cierto? ¿Será que pasamos pruebas porque somos malos, porque somos pecadores? ¿Dice eso Jesús aquí? Leyendo lo que Jesús dice aquí, me hice una pregunta: ¿acaso sufrimos o pasamos prueba los que pecamos, o sufren los que respetan al Señor? Los invito también que vayamos a Juan 9:3. Respondiendo Jesús, hablando del muchacho ciego, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Hay pruebas que pasamos porque es para que Dios se manifieste, para que Dios muestre su gloria, porque Dios es un Dios grande, poderoso, que no nos abandona. No podemos decir que nos pasan cosas malas porque pecamos, no necesariamente. Hay cosas que nos pasan para que la gloria de Dios se manifieste. Para aquellas visitas que están aquí,
yo les voy a contar nuestra historia. A veces, cuando hay algún hermano que quiere darle palabras de consuelo, lo primero que se viene a nuestras mentes es: Él no está en mis zapatos. Pero yo quiero contarles que a veces miramos a las personas y no sabemos lo que sufren. En el año 2010, el 25 de enero, nació mi hijo que está gritando ahí, o el que está hablando, no sé. 2011, ya, me estoy confundiendo, eso pasa a los padres. Nació un niño hermoso, como todos padres teníamos muchas ilusiones, o tenemos muchas ilusiones para nuestros hijos, pero nació con parálisis cerebral. El duro, el hermano Esther estuvo con nosotros para cuando fue el punto más difícil. Yo le agradezco, hermano, por habernos ayudado. Le hicieron un examen, una resonancia magnética. Mi hermana Esther estaba traduciendo y la doctora decía: no sé cómo decir esto. Y la hermana Esther decía, después de que le dijo: yo no les puedo decir esto. Yo le dije: hermana, dígalo ya. Porque si eso pasó, lo que haya sido, pues creí o pensaba que era una cosa más sencilla, porque escuchábamos que el niño tenía parálisis cerebral, pero en realidad no sabía que era parálisis cerebral. Y el hermano Esther nos dijo: la parte izquierda de su cerebro no se formó bien. Y si el niño camina, no habla. Decía la doctora: si habla, no camina. Difícil, porque como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y por mucho tiempo, nos preguntamos por qué. ¿Por qué, Señor, a nosotros? Yo crecí en un hogar católico, no malas personas, pero católicos, que no van a la iglesia o no van a la iglesia. Y conocía de Dios, temía de Dios, pero como todo católico que no ejerce la religión, pues tenía mis defectos, pero nunca he tomado, nunca he fumado. Mi defecto tal vez era jugar gallos, pero yo creo que hay cosas más malas. Pero le decía: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me diste a mi hijo así? ¿Qué te hice, Señor? Y dudamos del Señor, o dudábamos del Señor, sufrimos, lloramos, porque siempre sufrimos, porque mi hijo, a consecuencia de su parálisis cerebral, a él le dan convulsiones, y con una temperatura que él tenga, nosotros nos preocupamos. Nosotros en la casa todos sufrimos, que ya se imaginan lo que nosotros sufrimos. Al ver la primera convulsión, yo creí que mi hijo se iba a morir, y yo, mi hijo, aunque tenga parálisis cerebral, así lo quiero, y lo quiero que viva para honra y gloria de Dios. Pero saben, la Biblia no contesta el por qué. ¿Por qué a nuestros problemas? ¿Por qué aquella madre amorosa le dio cáncer? ¿Por qué aquel hijo bueno sufrió un accidente y murió en el accidente? ¿Por qué nuestros hijos se van de la iglesia? La Biblia no contesta eso. El mundo está sufriendo, como les decía al principio, la separación de Dios, y vivimos rodeados de pecado, y a veces nosotros mismos nos buscamos nuestros problemas. Hay problemas que por nuestra vana manera de vivir llegan a nosotros, y después necesitamos de Dios. Como todo ser humano, cometemos errores y queremos que Dios nos los arregle, porque Él dice que llevemos nuestras cargas hacia Él, porque su yugo es liviano, no es como lo podemos sentir nosotros. Pero no podemos pensar que lo que padecemos es porque Dios nos está castigando. Tampoco podemos decir, si ustedes en mi caso ven a mi hijo y dicen: bueno, el hijo de él está así porque él es pecador, o porque no sirve al Señor, o porque no hace obra misionera, ¿no? Es porque vivimos en un mundo rodeado de pecado. Pero ¿cómo podemos responder al sufrimiento humano? Yo les decía al principio, si la historia corrobora la Biblia,
la historia también está en contradicción de la Biblia, porque ¿dónde estaba Dios cuando estos hermanos judíos morían? No podemos responder. Jesús, viendo al ciego, dijo que Dios podría intervenir y sacar algo bueno de lo malo. Eso es lo bonito, hermanos, que Dios puede sacar algo bueno de lo malo. Él puede transformar algo malo en bueno. Solo falta que confiemos en Él. Jesús no nos da una respuesta específica al porqué de las cosas, y no creo que exista alguien, por muy inteligente, por muy estudioso, por muy rango grande que tenga, que pueda responder el porqué a nuestro sufrimiento. Pero sí hay alguien que puede responder esas grandes interrogantes. Para lo que podemos encontrar respuesta es dónde está Dios cuando sufrimos. Él no responde por qué nos pasan las cosas, pero sí al quién nos puede responder. Yo les invito a que vayamos a Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia no contesta el por qué, mis hermanos, pero sí el de quién nos puede entender. Jesús padeció la cruz. Él estuvo en la cruz y sufrió lo que nosotros estamos sufriendo ahora. Yo con mi hijo, Él lo sufrió desde la cruz. Él nos comprende. Y es por eso que Él nos entiende, por lo que sufrió en la cruz. No podemos decir que tenemos un Dios que es aparte del sufrimiento humano, porque Él lo sufrió en carne propia. También aquí podría ser la respuesta. Dios, ¿dónde estaba Dios cuando nuestros hermanos judíos estaban sufriendo? En el mismo lugar cuando su hijo estaba en la cruz. Ahí estaba Dios. Pero Él nos entiende y está a nuestra parte, está a nuestro lado. Él sufre con nosotros, pero con más intensidad, porque Él, como una madre, si ustedes ven sufrir en el caso mío, mi madre, o en el caso de doña Rosita con Surya, mi madre sufre porque yo sufro, y sufre porque mi hijo sufre. O sea que ella sufre al doble, ella sufre con más intensidad de lo que yo sufro. Y ella cada vez que habla conmigo, ¿cómo está el niño? Y el tema es el niño, y el niño, y el niño, porque ella sufre con el niño. Así es Jesús. Él sufre porque ustedes están sufriendo en ese dolor, en esa pérdida de un ser querido o en un hijo. Él sufre por ti y por tu hijo. Dios está ahí en nuestro sufrimiento. La respuesta, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Dios está ahí en nuestro sufrimiento. Él no está lejos. Él no está a la distancia. Cristo sufrió más que cualquiera de nosotros. El hecho de que Jesús haya sufrido tanto en la cruz le da más significado a estas palabras que encontramos en Salmo 39:8. Es bueno que lo busquemos, yo lo tengo. Salmo 139:8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me searía tu diestra. Por muy oscuro que parezca lo que estamos sufriendo, el Señor está con ustedes, el Señor está conmigo. No importa dónde estemos, el Señor puede guiarnos, el Señor nos entiende y nos dice: hijo, no sientan que yo estoy lejos, porque yo estoy a la par de ustedes. Yo sufro lo que ustedes están sufriendo y con más intensidad. El Señor no nos olvida, el Señor no se hace el sordo hacia el clamor de su pueblo. Ahora yo pregunto, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Él está a nuestro lado.
Él no nos abandona. Pero Dios hace más que entendernos. En Israel hay un memorial que se llama Yad Vashem. Tiene una manera especial de honrar a aquellos que murieron en manos de los nazis. Han construido un salón que le llamaron el Salón de los Nombres, queriendo mantener en el recuerdo los nombres de los que sufrieron a manos de los nazis. Es un salón con más de 2 millones de personas o de judíos que sufrieron el Holocausto. Y solo hay 2 millones porque es de las personas que quedó por lo menos un sobreviviente para dar nombres de sus familiares que sufrieron el Holocausto. Los otros 4 millones de personas son familias completamente aniquiladas, todas sin que haya quedado uno solo para dar y decir el nombre de las personas que sufrieron. Dios nos entiende, Dios nos hace más que entendernos. Algo similar nos dice Dios en esta mañana: yo nunca me olvidaré de lo que tú estás padeciendo. Yo nunca me olvidaré por lo que tú has pasado. Isaías 49, 15, 16. Miren qué hermoso. Este es el muro del memorial de Yad Vashem en Israel. Isaías 49, 15, 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. En las manos del Señor están escritos los nombres de los seguidores, los nombres de nosotros. Él ha prometido que en Apocalipsis, que cuando estemos pasando pruebas, Él nos tiene escritos en el libro de la vida, que cuando nosotros le seguimos, Él nos escribe en el libro de la vida, y que cuando llegue el momento, Él nos será juzgado delante del Padre, y en sus manos estamos escritos. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que Dios no es ajeno a nuestro dolor, sino que Él está en nuestro sufrimiento. Así Dios nos consuela. Nunca te olvidaré, te llevo escrito en la palma de mi mano. Apocalipsis, Jesús declara que el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borrará nuestros nombres del libro de la vida. Ahora yo les digo, Dios está con nosotros mientras sufrimos. Jesús, mientras estaba en la tierra, se encargaba de sanar y ayudar a los que le necesitaban. Y sabemos que Jesús no cambia, Él es el mismo. Por lo tanto, tengan la seguridad que Jesús está tratando de ayudarnos. Solo necesita que nosotros lo dejemos actuar. Quizás perdiste a un ser querido. Quizás tienes una enfermedad que necesitas que el Señor te ayude y que te sane. Quizás hay algo que médicamente no tiene solución. Ese es el problema de nuestro hijo, que médicamente él no tiene solución, pero es para que el Señor se glorifique, porque yo sé que el Señor va a hacer un milagro en mi hijo. Y como ellos dicen que no se puede, ustedes saben que para lo que el humano es negativo, el Señor es positivo. El Señor lo puede hacer. Quizás las palabras de consuelo no bastan. Les ha pasado que cuando están pasando algún sufrimiento, llega un hermano y quiere consolarlos, pero no llena ese vacío, no puede suplir lo que nosotros necesitamos, el consuelo que necesitamos. Sientes que nadie te comprende. Saben, están en lo correcto. No hay un humano que pueda entender y consolar lo que estamos pasando, pero hay uno que sí entiende con certeza, y Él es Jesucristo, y Él es el único que puede ayudarnos en nuestro dolor y puede ayudarnos a que nuestro sol de esperanza salga para buenas nuevas. Consideremos de nuevo nuestra lectura bíblica. Vamos a empezar vamos a leer lo rojo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera, tenemos una meta. ¿Cuál es nuestra meta, hermano? Llegar al cielo, estar con nuestro Señor. Corrámosla con paciencia, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, corrámosla con paciencia.
Puesto los ojos en Jesús, lo más importante, no quitando nuestra vista de Jesús, podemos alcanzar nuestra meta. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él sufrió para que cuando nosotros suframos no desmayemos, sino que estemos firmes y confiemos en Él. Sabemos que el Señor no está lejano a nuestro sufrimiento, sino que Él está a la par. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, igual que Cristo, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Recordemos que la sabiduría popular dice que le ocurren cosas malas a los que son malos, pero no, le ocurren cosas malas a los que somos hijos de Dios, porque Él quiere corregir algún error que tenemos en nuestra vida. Tal vez el orgullo es algo que está en tu vida y que no puedes aniquilarlo, pues el Señor te da una prueba para que tú puedas considerar de nuevo tu orgullo y aniquilarlo, ser más paciente. Tal vez andas siempre a la carrera. El Señor nos da esas pruebas para que podamos soportar todo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja en disciplina, ¿de cuál de todos han sido participantes? Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para a lo que nos es provecho, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. He aprendido que el Señor me dio a mi hijo así. Yo lo amo, yo lo acepto y estoy feliz con lo que el Señor me dio. Y soy feliz en servirle. Y yo les puedo decir que no hay prueba que no podamos soportar. Todas podemos soportarlas agarrados de la mano de Jesús y no quitando nuestra vista de Él. También otro consejo que les puedo dar, que a mí me ha servido mucho, es tener un himno que les ayude. Yo tengo: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste si yo sé que el Señor está conmigo? Yo los invito a que ahora puestos de pie, entonemos ese himno. Que el Señor les bendiga, hermano. Himno 424.
Recordemos que siempre que somos tentados, más cerca del camino estamos. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque sintamos que el Señor tarda, esperémoslo, porque Él cumple. Oremos. Gracias, Padre, por habernos enseñado hoy, Señor, que tú no eres ajeno a nuestro dolor, que en aquellos momentos de aflicción, Señor, cuando creemos que no hay una salida, tú estás con nosotros, Señor, y que tu bendición y tu favor está con nosotros, Padre, y que cuando creemos que nos suceden cosas porque somos malos, Señor, tú nos dices que no, Padre, que nos ocurren porque quieres que tu gloria se manifieste, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que, Señor, podamos aprender a soportar las pruebas, porque sabemos que tú amas a aquellos que soportan las pruebas, Señor. Darnos la seguridad siempre, Señor, de que tú estás a nuestro lado, que nunca se nos olvide eso, Padre, que se nos quede grabado en nuestra mente y que podamos aceptar todo lo que venga de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.